En la mañana del 5 de octubre de 1926, 3 niñas, Mabel Juffred, 5 años, Eloise Brierton, 6 años, y Gracie Claven, 4 años, fueron reportadas como desaparecidas del jardín de infancia privado Rose Hill Kindergarten, ubicado en los restos de una capilla presbiteriana en desuso en la aldea de Custer Falls, condado de Albright, Nueva York. El centro operaba desde 1922 y atendía a familias locales en un radio de 24 kilómetros. Según los registros escolares y el testimonio firmado de la señorita Lucinda Harp, supervisora interina en ese momento, las 3 niñas fueron vistas por última vez aproximadamente a las 11:45 a.m., jugando en el patio cercado adyacente al crucero norte de la capilla, reconvertido en zona de juegos. A las 11:52 a.m., la señorita Harp le indicó a otro niño, Bernard Lodge, de 7 años, que las llamara para almorzar. Según se informa, Lodge regresó 3 minutos después, diciendo que habían ido al baño. El baño del centro se encontraba en el ala este. Al revisar el ala este poco después, la señorita Harp no logró localizar a las niñas. A las 12:30 p.m., contactó con el alguacil municipal, alegando un presunto incidente de fuga. En menos de una hora, comenzó una búsqueda comunitaria. Durante los 3 días siguientes, la policía local, los bomberos y aproximadamente 60 voluntarios coordinaron esfuerzos para inspeccionar un radio de 6 kilómetros, incluyendo el bosque adyacente, el ramal ferroviario en desuso, al oeste de la Ruta 9 del condado, y Bradley Hill, una elevación arbolada con vistas al pueblo, en cuya cima se alzaba el Observatorio Astronómico Bradley, ahora desmantelado. Según el registro de incidentes, no se encontraron señales de entrada forzada, alteración ni salida a través de la estructura de la capilla. Las puertas y ventanas de la instalación permanecieron cerradas por dentro. No se encontraron huellas de calzado, fragmentos de ropa ni rastros de sangre. Un informe preliminar del investigador del condado Cal Derner, fechado el 6 de octubre, indica: no hay indicios de forcejeo ni secuestro. La estructura está intacta. Es improbable que se haya producido una fuga espontánea debido a la antigüedad y la distancia. Conclusión: la desaparición se produjo en el interior. Mecanismo desconocido. Entre el 6 de octubre y noviembre de 1926, la policía recibió 11 informes distintos de residentes de Custer Falls que mencionaban luces nocturnas inusuales y sonidos pulsantes cerca del observatorio de Bradley Hill. Las descripciones variaban, pero incluían un zumbido metálico bajo, rayos verdes parpadeantes y círculos oscilantes en los árboles. A pesar de esto, no se realizó ninguna búsqueda oficial ni examen forense del observatorio en ese momento. El observatorio Bradley, construido en 1898 y abandonado tras un incendio eléctrico en 1909, era una estructura abovedada de hormigón y piedra de 12 metros de diámetro. Permaneció sellado desde 1910 debido a la inestabilidad estructural. No se había registrado oficialmente su cierre en los registros municipales, ni del condado desde su cierre. Una nota manuscrita del ayudante del sheriff Jason Well, fechada el 17 de noviembre de 1926, recuperada en el apéndice no oficial del caso, dice: la observación de Bradley parece incorrecta. El aire es denso. Los perros no se acercan. Puertas intactas, con candado. ¿Hay algo debajo? No lo comprobé. No pude. El caso permaneció abierto hasta septiembre de 1929, momento en el que se clasificó como sin resolver y se archivó con el Código de Estado. Disposición: sin resolver, desaparición infantil. Se revisó en 1935 y de nuevo en 1944, tras el interés de la prensa local, pero no se obtuvo información nueva. En ambos casos, el sitio de Bradley Hill volvió a aparecer en entrevistas, pero no se investigó oficialmente. Una breve anotación fechada el 19 de julio de 1944, en el margen del expediente reexaminado, dice: no podía quitarme la sensación de que la colina me observaba. Sigue sin haber entrada. Falta la llave. Sin mantenimiento desde 2010. Se recomienda sellar el sendero de acceso. En la mañana del 4 de mayo de 1957, aproximadamente a las 9:30 a.m., el agente Amos Glint presentó una denuncia por allanamiento tras una llamada del señor Darrell Crooms, jardinero del desaparecido observatorio Bradley. Crooms informó haber oído ruidos de golpes provenientes del interior de la cúpula principal durante la noche y haber descubierto una sección de la puerta de entrada, orientada al este entreabierta. El agente Glint acudió al lugar, donde se encontró con 3 hombres, estudiantes del Clarkson College.
identificados como Wallace Morven, 21, Kepler Sung, 20 y Frederick Bellwood, 22. El grupo había entrado en el observatorio alrededor de las 2:00 am para realizar una documentación fotográfica de la infraestructura astronómica de antes de la guerra, según declaró durante el interrogatorio. Durante su entrada no autorizada, el señor Bellwood se cayó por una trampilla de servicio oculta al cruzar una pasarela de madera para mantenimiento ubicada sobre el foso de instrumentos. La caída fue de aproximadamente 4,2 metros. Sufrió una fractura de tobillo y no pudo moverse. Al intentar alcanzarlo, los otros 2 estudiantes usaron el flash de una cámara para iluminar la zona inferior. Al hacerlo, descubrieron restos óseos alojados entre la base metálica de la montura principal del telescopio y los paneles del suelo. Perturbados por el hallazgo, salieron del edificio y contactaron al señor Crooms poco antes del amanecer. Tras la respuesta de emergencia y el posterior acordonamiento del observatorio, la policía local inició una excavación forense en el foso subterráneo. Durante las siguientes 36 horas, se recuperaron los cuerpos de 3 niños de una estrecha zanja de servicio de 3,35 metros de largo por 0,76 metros de ancho. Los restos se encontraban notablemente bien conservados a pesar del paso del tiempo. El examen inicial del Dr. Henry Elgrove, patólogo forense de la Oficina del Forense del Condado de Albright, indicó: momificados, sin traumatismos aparentes, sin fracturas ni cortes, articulaciones intactas, los 3 en posiciones paralelas, con los brazos extendidos a los lados, los ojos abiertos y la boca entreabierta, todos con la mirada puesta en el norte. La identificación se realizó mediante la comparación de registros dentales archivados desde 1926, confirmados mediante prendas y efectos personales restantes. Pequeñas etiquetas con nombres, cosidas en los cuellos y dobladillos de los vestidos, coincidían con las que usaban las niñas desaparecidas: Mabel Juffred, Eloise Bridgerton y Gracie Claven. Además, se encontró una horquilla para el cabello de niña con las iniciales EB en la esquina noreste de la trinchera. Los restos no presentaban signos de descomposición que coincidieran con su presunta fecha de fallecimiento, lo que generó preocupación a nivel federal. El 7 de mayo, un equipo de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI llegó al lugar, acompañado de criptógrafos y analistas técnicos. Una inspección inicial del interior de la cúpula reveló varias anomalías, entre ellas una lectura de temperatura constante de 47 °C dentro de la cámara central, mientras que la temperatura ambiente exterior, en ese momento, era de 62 °C. Ausencia de actividad de alimañas o insectos dentro del observatorio, a pesar de su estado decrépito y de sus elementos estructurales abiertos. Docenas de grabados geométricos que cubren la curvatura interior del muro de la cúpula, de entre 2,5 y 15 cm de diámetro, ejecutados con aparente precisión. Las evaluaciones preliminares sugirieron un parecido con los símbolos utilizados en los manuscritos alquímicos europeos del siglo XVII. La hornacina occidental de la cúpula contenía una repisa de hierro rota. Debajo, en una bolsa de lona polvorienta, los investigadores localizaron un disco de madera sin etiquetar, de aproximadamente 7,6 centímetros de ancho, manchado con una resina oscura no identificada. El objeto tenía una sola inscripción grabada a fuego en la parte inferior: herida 14.3. No se encontró ninguna referencia coincidente en bases de datos religiosas, científicas o clásicas contemporáneas. El 9 de mayo, durante una limpieza controlada de escombros alrededor de la base de la montura del telescopio, se encontró un zapato infantil de cuero incrustado en polvo endurecido bajo un panel. No pertenecía a ninguna de las 3 niñas. La talla del zapato y el patrón de desgaste sugerían que pertenecía a un niño un poco mayor, probablemente varón. No se encontraron más huesos en las inmediaciones. El 10 de mayo, tras el análisis del sitio, el Dr. Elgrove revisó su informe. Observó la presencia de una calcificación irregular a lo largo de los huesos palatinos de los 3 cráneos, que no había observado durante la exploración preliminar. Esta calcificación formaba una cresta inusual en niños menores de 7 años y era idéntica en los 3 cráneos. Incluyó la nota: sugestivo de un patrón de osificación anormal, sin causa conocida. A petición del sheriff del condado, el observatorio fue sellado por completo el 11 de mayo, con una placa de acero reforzada en la entrada y una valla circundante mejorada. El informe oficial publicado por el FBI el 18 de mayo concluyó: no hay evidencia de crimen.
No hay indicios de confinamiento prolongado. No hay indicadores biológicos de depredación, putrefacción ni trauma. Las circunstancias de la muerte siguen sin ser concluyentes. Es improbable la entrada externa. Se desconoce la estabilidad ambiental dentro de la cámara. El 2 de noviembre de 1957 se cerró el caso 112A, última línea del informe. Causa de la muerte, indeterminada. La copia del archivo local del expediente incluye una nota manuscrita insertada en el bolsillo trasero de la carpeta. Una comparación de escritura autenticada identificó al autor como el ayudante del sheriff Eldon Coles. La nota dice: lo que ocurrió en esa cúpula empezó mucho antes de 1926, y me temo que aún no ha terminado. Poco después, el Consejo del Condado de Albright denegó múltiples solicitudes de acceso público a Bradley Hill. El observatorio fue declarado inaccesible por ordenanza municipal. No se autorizaron más investigaciones. Sin embargo, el 3 de agosto de 1971 comenzó a formarse un segundo expediente. El 4 de agosto de 1971 se presentó un reporte de persona desaparecida ante el departamento del sheriff del condado de Albright en relación con 3 adolescentes vistos por última vez haciendo senderismo en la zona de Bradley Hill. Los individuos, Pierce Halven, 17, Nolan Trusk, 18, y Camber Vecina, 16, eran estudiantes de la escuela secundaria East Allerton y habían salido de sus casas la tarde anterior para un campamento nocturno en Bradley Pine Loop. Iban equipados con una tienda de campaña de nylon, 3 sacos de dormir y una cámara de 35 mm alquilada, según el testimonio del hermano mayor de Vecina. La señora Glenda Trusk presentó el reporte a las 6:12 p.m., después de que su hijo no regresara a casa según lo programado. A las 7:20 p.m., un vehículo del sheriff fue enviado al camino de acceso al bosque oriental. La camioneta familiar de los adolescentes, una Ford Falcon de 1965, fue encontrada abandonada en el poste que conduce al inicio del sendero de Bradley Hill. El vehículo no estaba cerrado con llave. Dentro había 2 botellas de refresco vacías, un mapa del USGS doblado y un estuche de cámara abierto sin rollo de película. La guantera contenía 2 libros de la biblioteca, ambos con fecha de entrega el 10 de agosto. El agente Harold Finch inició una búsqueda perimetral a las 8:05 p.m. En 30 minutos, localizó una sección de arbustos aplanada aproximadamente a 120 yardas dentro del límite de los árboles, lo que indicaba tráfico peatonal reciente. Se recuperó un envoltorio de caramelo semienterrado, identificado como un producto descontinuado en 1969. Aproximadamente a 45 pies de ese punto, se encontraron los restos de una fogata improvisada, aunque no quedaban brasas. Cerca de allí, los investigadores localizaron la carpa de nylon derrumbada bajo escombros menores. Dentro había 3 cojos de ropa doblada, dispuesta, cada uno con un pequeño montón de agujas secas. Según el informe del incidente presentado por el agente, no hay señales de peligro. El terreno está intacto, la ropa está seca, no hay sangre, huellas ni señales de actividad. Curiosamente, se recuperó un fragmento de fotografía parcialmente quemado del fogón. La imagen, revelada posteriormente por laboratorios estatales, mostraba una vista borrosa de la cúpula del observatorio a la luz del día, vista desde la línea de árboles, aproximadamente a 300 metros al este. No se veían individuos en la imagen. Los equipos de búsqueda peinaron la zona entre el 5 y el 11 de agosto. Más de 140 miembros de las jurisdicciones locales, el Servicio de Parques Estatales y voluntarios participaron en barridos coordinados. Los escáneres térmicos con helicóptero realizados el 6 y el 8 de agosto no mostraron señales de calor más allá de los niveles ambientales. Los perros rastreadores no rastrearon ningún movimiento más allá del campamento. La pendiente que conduce al observatorio se recorrió a pie 2 veces. No se encontró evidencia de paso. Cabe destacar que la estructura permaneció sellada con la misma placa de acero instalada en 1957. El perímetro estaba intacto y la esclusa no había sido tocada. El 12 de agosto se dejó un sobre sin firmar en la oficina administrativa de la Escuela Secundaria Regional Allerton. Contenía un solo rollo de película Kodak sin revelar, sin ninguna nota adjunta. Los análisis de laboratorio confirmaron que la marca y el lote coincidían con la cámara que portaban los adolescentes. El rollo se reveló bajo condiciones controladas en el laboratorio del condado. La secuencia constaba de 18 imágenes. Las primeras 14 mostraban escenas típicas de senderismo, senderos boscosos, raíces de árboles, la esquina de una tienda de campaña, selfies parciales,
La imagen 15 mostraba un encuadre granulado de la cúpula del observatorio con poca luz, posiblemente al anochecer. Una fuente de luz de origen indeterminado parecía emanar de un panel lateral alto de la cúpula, aunque el edificio carecía de suministro eléctrico o aberturas en ese punto. La imagen 16 estaba subexpuesta y era borrosa. La imagen 17 estaba completamente negra. Sin embargo, la imagen 18 llamó la atención. La fotografía 18 mostraba una vista directa del interior de la cúpula del observatorio, aunque no se había entrado. La perspectiva sugería que la cámara estaba colocada en el centro, aproximadamente a 1 metro del suelo, orientada al oeste. No se veían figuras humanas. El marco contenía la base del telescopio, el foso circular del subsuelo, previamente rellenado y sellado, y un detalle destacado: 3 abrigos de tamaño juvenil colgados de una cadena que cruzaba la cúpula. Los abrigos coincidían con los que llevaban Halven, Trask y Vecina, según el testimonio de sus padres y los recibos de compra con fecha de julio de 1971. Los abrigos estaban secos, cerrados y espaciados uniformemente. Las anomalías en la fotografía incluyen la presencia de tenues marcas geométricas detrás de la base del telescopio, no observadas en documentación previa del FBI, y la ausencia de polvo o deterioro ambiental previsible en el interior de la cúpula. No se ofreció ninguna explicación sobre cómo se tomó la foto ni cómo entró en la escuela. Tras estos acontecimientos, el departamento del sheriff solicitó asistencia federal. Sin embargo, el caso no se reabrió. En un memorando fechado el 19 de agosto de 1971, el agente especial Roland H. Marks escribió: «No se confirmó ninguna brecha en la estructura sellada. No hay evidencia física de intrusión. Los datos de la cámara no son concluyentes. La ausencia de cadáveres, motivo o indicios de delito limita la justificación jurisdiccional para continuar con el gasto». El diputado Finch presentó una objeción por escrito a la decisión el 21 de agosto. Esta fue denegada. Su última nota al expediente interno dice: «No están desaparecidos. Se los llevaron. La cúpula no los dejó entrar. Los recreó. No se recibieron más fotografías. El observatorio permanece sellado». El sendero a Bradley Hill se cerró oficialmente en septiembre de 1971, tras un pequeño deslizamiento de tierra que se mencionó como causa. Hasta la fecha, no se han encontrado los restos de Pierce Halven, Nolan Trask ni Camber Vecina. Desde entonces, no se han registrado más desapariciones en la zona. El 12 de octubre de 1971, casi 2 meses después de la última desaparición conocida cerca de Bradley Hill, los archivos del condado de Albright recibieron un paquete no solicitado dirigido al difunto ayudante del sheriff Eldon Coles. El paquete estaba marcado como «personal, registro privado» y no llevaba remitente. En su interior contenía 4 objetos: un esquema plegado y dibujado a mano del interior del observatorio Bradley, 2 placas fotográficas sin revelar y un manuscrito mecanografiado de 14 páginas titulado «Registro de observación 1908-1909», inédito. Todos los objetos se catalogaron con el número de referencia A112A 1971X y se almacenaron en un lugar restringido. El esquema mostraba un corte detallado de la cúpula del observatorio. Si bien su estructura coincidía estrechamente con los planos arquitectónicos oficiales presentados en 1897, el diagrama incluía 5 compartimentos de subsuelo sin documentar y una serie de conductos radiales etiquetados como vasos de raíz, no conductores. Dichos elementos nunca habían sido confirmados mediante estudios estructurales. Las anotaciones estaban escritas en una inusual mezcla de latín y abreviaturas alemanas de ingeniería obsoletas. Varias secciones estaban subrayadas en tinta roja, en particular una etiquetada como «Zona Eridiana», «Zugang verboten», en alemán «Zona Eridiana», «Entrada prohibida». Las placas fotográficas fueron reveladas por el archivista del condado bajo condiciones controladas. La placa A mostraba la curvatura interna del muro de la cúpula, marcada con grabados densos en capas. Al ampliarla, varios de los símbolos coincidían con los registrados previamente en el análisis del FBI de 1957. Sin embargo, la foto también reveló inscripciones adicionales, no observadas en visitas previas al sitio. Estos símbolos parecían más tenues, como si hubieran sido añadidos o expuestos recientemente. Algunos correspondían a glifos alquímicos planetarios, mientras que otros permanecieron sin identificar. La placa B era más ambigua. Mostraba un reflejo circular distorsionado,
probablemente una captura de lente convexa, que mostraba lo que parecía ser una habitación bajo el observatorio, con 7 figuras de aspecto humano inmóviles. Debido al bajo contraste y al polvo en la placa, los rasgos faciales eran irreconocibles. El análisis no reveló indicios de manipulación. La distribución de la habitación no coincidía con ningún plano conocido del observatorio. El registro mecanografiado, denominado Registro de Observación 1908-1909, no estaba firmado, pero llevaba una marca de agua del Bradley Astronomical Trust. Las entradas, fechadas semanalmente, registraban las condiciones atmosféricas, notas de calibración del telescopio y anotaciones cada vez más fragmentadas. Una entrada de marzo de 1909 decía: espiral de luz desde debajo de la cubierta. Ritmo inaudible. No responde a los instrumentos. Entró en la base del telescopio. Duración, quart minutivo. Longitud de onda no registrable. Otra entrada, 3 de abril de 1909. Érida regresa. Tercera vez. Formación idéntica. Misma alineación. 14 grados este. Elevación 3 de Green. La cúpula mantuvo la vibración durante 18 minutos. No hubo resonancia audible. Los niños en el terreno reportaron enfermedad. Este registro, junto con el objeto recuperado anteriormente, marcado como herida 14-3, se archivó en correspondencias inexplicables. Al compararlo con catálogos astronómicos regionales, no se encontró ningún objeto estelar registrado ni alineación bajo el nombre Érida. La cercana constelación de Eridanus se consideró no relacionada debido a una discrepancia posicional. Una revisión interna complementaria realizada en 1972 por el Registro de Estructuras Históricas de Nueva York planteó inquietud sobre la composición del hormigón de la propia cúpula. Las muestras tomadas durante las pruebas rutinarias de materiales mostraron una concentración anormalmente alta de compuestos minerales que no suelen utilizarse en la construcción comercial. Además, se encontraron hilos metálicos incrustados que atravesaban la matriz de hormigón, formando una celosía irregular. Este método de refuerzo no se encontraba presente en otros edificios de la época. Un memorando confidencial del NIHSR a la Oficina Estatal de Preservación del Patrimonio Cultural decía: la geometría interna, el perfil químico y la acústica de la cúpula sugieren un diseño deliberado para aislar la resonancia. Función desconocida. Ningún arquitecto registrado reivindicó la autoría de la capa de diseño final. Desde 1973, el sitio permanece oficialmente sellado. Los materiales de 1971 no han sido recuperados. Los intentos de rastrear su origen han fracasado. Se desconoce la identidad del remitente. En julio de 1984, el expediente 112A se reclasificó formalmente como históricamente inactivo y se transfirió de los archivos penales activos del condado al repositorio histórico estatal, bajo la jurisdicción del Departamento de Registros Públicos de Nueva York. El caso, aunque técnicamente cerrado desde 1957, había permanecido marcado como de acceso limitado debido a reiteradas investigaciones y a su conexión con un archivo federal restringido. Referencia: FBI CH 57 Bradley. Entre enero y abril de 1984, se realizó una revisión administrativa final para evaluar la elegibilidad del expediente para su desclasificación. El panel de revisión estuvo compuesto por un archivista estatal, un funcionario jurídico y un consultor forense externo. No se presentó ninguna nueva evidencia física. La revisión concluyó con el siguiente resumen, fechado el 17 de abril de 1984. No existe base suficiente para reabrir el caso, ni para mantener la retención a nivel estatal. No hay evidencia de homicidio. Las personas desaparecidas siguen sin ser encontradas. La causa de muerte de los restos recuperados sigue siendo inconclusa. Recomendaciones: transferir al archivo histórico con la supresión de nombres para acceso público. Tras esta decisión, una selección de documentos considerados no sensibles se microfilmó y se almacenó bajo la entrada de catálogo NISHR HH 04577. Los artículos restringidos, incluyendo material fotográfico, diagramas esquemáticos y el registro del observatorio de 1909, se marcaron como prohibida su circulación y se conservaron bajo precinto a petición del Departamento de Seguridad Interior y Estructuras, DISS. No se emitió ninguna explicación pública. En 1992, el investigador privado, Alaric Bensley, presentó una solicitud de acceso a la información pública para acceder a los planos arquitectónicos originales del Observatorio Bradley
y a todos los permisos de modificación correspondientes. La solicitud fue denegada. Sin embargo, la carta de denegación contenía un apéndice inusual, una breve nota a pie de página que indicaba que la integridad del suelo puede diferir de los diseños iniciales y que se desaconseja la evaluación in situ debido a la incertidumbre estructural. El observatorio permanece bajo llave y orden municipal. El vallado, reemplazado en 1988, incluye señalización de vigilancia y sanciones por intrusión. No se han reportado incidentes en el lugar desde 1971. Los registros internos muestran que, en 2003, un grupo científico afiliado a una empresa aeroespacial privada presentó una solicitud para obtener acceso temporal al interior de la cúpula para realizar un mapeo de resonancia no invasivo. El ayuntamiento de Custer Falls denegó la solicitud, alegando motivos de conservación y seguridad. En 2011, durante la digitalización de los registros del sheriff del condado de Albright, se descubrió una caja con la etiqueta Herida Alt. La caja contenía copias al carbón de 2 notas manuscritas que no habían sido previamente indexadas. La primera, fechada el 18 de octubre de 1957 y atribuida al agente Eldon Coles, decía: «No puedo dormir. Soñé que la cúpula tenía ventanas. Estaba dentro, pero la luz venía de abajo, silenciosa. Las chicas no tenían miedo. Estaban esperando. Dijeron que nunca se habían ido». El segundo, sin fecha ni firma, fue escrito en papel membretado similar al utilizado por la oficina forense del condado en la década de 1950. Dice: «Fueron colocados, no retirados. Fueron preservados. La cúpula no es una estructura, es una forma. No existe información adicional para determinar la autoría ni la fecha de publicación de esta nota. La caligrafía no coincide con las muestras conocidas de los funcionarios involucrados». Al momento de redactar este documento, la ciudad de Custer Falls no menciona el observatorio en sus materiales de turismo, educación o infraestructura municipal. Su ubicación no aparece en la mayoría de los mapas actuales. La última actividad documentada relacionada con el caso 112A ocurrió en marzo de 2017, cuando una persona anónima contactó a la oficina de registros del condado de Albright solicitando la fecha de la última alineación conocida de la coordenada de Herida. El miembro del personal no pudo responder y la llamada finalizó sin más incidentes. No se registró ningún seguimiento. Hasta la fecha, la desaparición de Mabel Joffred, Eloise Bridgerton y Gracie Claven sigue sin resolverse. La posterior pérdida de Pierce Halven, Nolan Trask y Camber Vecina se considera un caso de persona desaparecida independiente, con estatus inactivo. El observatorio Bradley permanece cerrado. No existen planes para su reapertura, demolición ni acceso público.